más allá de las encuestas, método de 3 elementos para la cultura de inocuidad. ¿Por qué nos referimos más allá de las encuestas? Creo que muchos en algún momento cuando han hecho un diagnóstico del grado de madurez de su cultura han aplicado encuestas o exclusivamente encuestas. Sin embargo, estas tienen un sesgo, ya Alberto nos va a comentar esto. Y a veces hay una sobreestimación, ¿no?, de los resultados reales. Creemos o aparece que estamos mejor de lo que podemos apreciar en nuestra realidad. Es por eso que surge este método donde al combinar 3 elementos ayuda a reducir y tener un resultado más realista, ¿no?, a las condiciones de la empresa. Para ello nos acompaña Alberto Ibáñez. Él es el autor del libro Cambia el comportamiento, cambia la cultura, que ha sido la base para el desarrollo de esta metodología. Y también nos va a acompañar Paola Pastor, ella es entrenadora de Ibro, es jefa de proyectos y también nos va a acompañar aquí como moderadora. Bienvenidos, muchas gracias también por acompañarnos. Unas pequeñas también recomendaciones antes de empezar. Vamos a usar la sección de preguntas y respuestas para poder todas las dudas que tengan por este medio. Así nos aseguramos que todos tengan una respuesta. Por el chat a veces se pierden. Y una pregunta común, este webinar es grabado, va a estar en nuestro canal de YouTube. Si aún no nos siguen, yo los invito. Tenemos bastante contenido de valor de manera gratuita. Creo que subimos unos 3 a 4 videos a la semana. Así que mejor información no creo que vayan a encontrar. Bueno, ahí les cedo la palabra. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. ¿A quién cedes la palabra? Ahí no sé si Pau nos quiere dar un comentario de su experiencia en temas de cultura e inocuidad y ahí hacemos ya la apertura en todo caso. Bueno, que bajo mi experiencia son los cimientos de cualquier implementación para inocuidad alimentaria y también para calidad, ¿no? Que están bastante ligados. Si no tenemos una cultura de inocuidad, en realidad cualquier norma estándar que implementemos, al final vamos a caer en retrocesos. O a lo mucho, dentro también de lo que en algún momento he visto, a lo mucho vamos a lograr certificar de repente a la empresa, porque de repente llegamos ahí certificándola, pero mantener el certificado va a ser muy complicado si no tenemos una cultura de inocuidad que debe de ir desde la alta gerencia. Muy bien. Gracias. Eso, sí. Sí. Bueno, gracias Paola. Lo que menciona Paola, también lo podemos decir que es es la mano invisible, así como, si no me equivoco, era Adam Smith cuando hablaba de que en la economía hay una mano invisible que hace que las cosas sucedan, y básicamente él estaba hablando de cultura. Porque en una organización, lo que nosotros denominamos cultura tiene que ver con esa mano invisible, con esa que surge a partir de la interacción de las personas y que hace que las cosas sucedan. Que es difícil a veces entenderlo, dice, ¿cómo? Pero si nosotros, cada una de las personas hace su trabajo y hace que las cosas sucedan. Sí, es correcto, o sea, al final la cultura de una organización lo hace cada persona, ¿no? Ya comentaba también Mayra que sí, seguramente la mayoría de los que están aquí, de quienes están participando en esta actividad, tienen normas en sus empresas certificadas, reconocidas, estos esquemas reconocidos por GFCI, en donde uno de los requisitos es que tengan un plan de mejora de cultura, pero dentro de eso, ese plan debiera medirse la eficacia del plan, ¿no? Y usualmente las empresas lo que hacen es hacer encuestas para determinar el nivel de madurez. Y eso está muy bien, pero la mayoría de las encuestas que nosotros hemos visto generalmente salen con niveles muy altos, altos de puntaje, o sea, 90%, 95%, de 80 para arriba, pongamos. Entonces uno dice, pues tengo un buen nivel de cultura organizacional, según la encuesta. Pero cuando uno va y visita la instalación, uno hace un recorrido por las instalaciones, nos damos cuenta que hay equipos oxidados, pisos que están deteriorados,
canaletas que están sucias o que no tienen características higiénicas, hay desorden, las personas posiblemente pues no aplican todos los días los requisitos de higiene personal de forma adecuada. Y si uno va mirando más, a lo mejor nos saltamos algunos procedimientos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De si tenemos más del 90% de madurez de cultura. Entonces hay una contradicción ahí versus lo que declaramos en las encuestas, respecto a lo que declaramos en las encuestas y respecto a lo que se ve en la realidad, ¿sí? En la conducta diaria de las personas. Y eso también ya mencionaba Mayra, que en la experiencia que nosotros tenemos haciendo inspecciones de comportamiento o de conducta o de artefactos culturales, que lo voy a explicar de un momento, hemos encontrado una brecha más o menos del 30% entre lo que respondemos versus lo que en realidad se ve en terreno, en piso, digamos así, o cuando vemos si se aplican o no los procedimientos de manera específica. Entonces, ahora, la pregunta es ¿por qué somos más positivos de lo que corresponde? Y ahí estuvimos indagando ahí, todavía estamos en eso de completar, digamos, la indagación psicológica, pero lo que nos encontramos es que, en general, nosotros, cuando me preguntan a mí por mi trabajo, siempre digo, pues sí, yo cumplo, ¿no? Ya, no es que estemos mintiendo, usualmente pues, si me dicen a mí, oye, ¿tú te lavas las manos? Y las alternativas pueden ser con frecuencia, con muy poca frecuencia, con baja frecuencia. Yo voy a decir, no, sí, me lavo las manos. Ah, entonces alta frecuencia. No estoy diciendo que estemos mintiendo, sino que simplemente tratamos de, cuando se trata de mi conducta, siempre tratamos de, de sobreestimar la respuesta, o también hay otro sesgo de cómo se entendió la pregunta, el criterio en una encuesta. Si yo lo entendí erróneamente, pues voy a contestar también posiblemente sobreestimando o también subestimando, ¿no? Y lo otro tiene que ver obviamente con la redacción, ¿no? de las preguntas, ¿ya? Entonces nosotros mirando eso nos dimos cuenta, pues oye, tenemos que buscar otros elementos, además de solamente hacer encuestas de conductuales, también buscar otros elementos para que nos dé una lectura no al 100% precisa, porque siempre cuando uno trata de estimar madurez con encuestas o con otros instrumentos, siempre hay una brecha. Siempre va a ser así y eso no se va a eliminar, pero la idea es reducir esa brecha y para tener una estimación más adecuada de la madurez de la cultura organizacional enfocada a calidad e inocuidad de los alimentos, ¿ya? Y ahí nace este concepto, nosotros dijimos, pues no fuimos tan creativos, estábamos buscando un nombre y todo eso ahí, pero dijimos ya, método de 3 elementos, porque pues son 3 elementos que usamos para describir el nivel de madurez, para estimar el nivel de madurez de la cultura organizacional. Ojo, digo estimar, porque, o sea, si lo decimos medir no pasa nada, pero no es medir. O sea, porque en realidad la medición tiene que ver con patrones, ¿no? Aquí solamente tratamos de estimar en un determinado momento ese nivel de madurez, ¿ya? Así que voy a explicar eso, voy a regresar de repente a las bases de conceptos de cultura y todo eso. Posiblemente la mayoría de ustedes ya le ha dado harta reflexión a la definición de cultura. Entonces, en base a eso, vamos a explicar qué es el método de 3 elementos, ¿ya? Para que si alguien después quiere aplicarlo, pues nosotros ahí podemos facilitar esa parte, ¿ya? Incluso creo que ahí Mayra estamos pensando en hacer un entrenamiento más específico para que si alguien lo quiere aplicar, pues que no es del otro mundo, no es reacciones químicas, no es algoritmos ni nada de eso, ¿ya? ¿Ya? Listo, entonces voy a explicar en este webinar qué significa o cuáles son los 3 elementos para estimar la madurez de la cultura organizacional. Y como el título del webinar, y Mayra lo mencionaba, pues más allá de las encuestas, ¿no? Más allá de las encuestas que nosotros aplicamos. Entonces, el objetivo de mi presentación es describir los elementos que describen la madurez de la cultura de inocuidad y obviamente calidad. Pero menciono inocuidad porque eso es usualmente el requisito que establecen las normas reconocidas por GFCI. Vamos a ver estas 3 partes: niveles de la cultura organizacional,
el método de 3 elementos y cómo aplicar el método de 3 elementos, perdón. Esta es la definición formal, entre comillas formal, porque si uno busca otros autores posiblemente va a encontrar otra definición o definición parecida. Desde el padre del desarrollo organizacional, Edgar S. Cay, es un psicólogo estadounidense, y él define en su famoso libro que se llama Cultura y Liderazgo Organizacional, define esta definición, da esta definición para la cultura organizacional. La cultura es el conjunto de supuestos y creencias aprendidas sobre el cual las personas basan sus conductas diarias. Esto es potente a esta definición porque dice lo que nosotros hacemos y decimos que se llama conducta, está condicionado por supuestos y creencias. Es decir, nosotros como humanos tenemos un hardware que se llama cerebro y dentro del cerebro hay como surcos mentales que son las creencias o supuestos que tenemos y eso nos condiciona lo que hacemos y lo que decimos. Siempre es así, todo es así. Por eso los neurocirujanos o los neurocientíficos dicen, pues, oye, en realidad tu cerebro o tu mente, porque la mente es un constructo del cerebro, es lo que te condiciona. Y la buena noticia y uno de los grandes descubrimientos que tenemos de nuestro siglo es que podemos remoldear nuestro cerebro. Yo lo encuentro maravilloso. Cuando me enteré de eso, yo empecé a remoldear mi cerebro. ¿Ya? O sea, porque uno tiene conductas que no corresponden, ¿no? O sea, te das cuenta de eso, pero es en realidad tienes programado de esa forma y por lo tanto es decisión tuya de remoldear. Pero no es fácil tampoco. Entonces, pero esos supuestos y creencias que tenemos, la creencia, por ejemplo, de que yo soy importante, ¿ya? Entonces, si todos tenemos, o la mayoría de ustedes, o cada uno de ustedes dice, pues yo soy importante, cosa que es bueno, porque eso nos da también para valorarnos a nosotros, pero si esa creencia de que yo soy importante, posiblemente me lleve a siempre a creer que yo tengo la razón. Y a enfrascarme en discusiones, es que yo tengo la razón y tú no lo tienes, y ya no deja escuchar a los demás. ¿Eso por qué? Porque nuestro cerebro está condicionado a ese lenguaje, de ese supuesto, esa creencia, y eso nos lleva a actuar, a verbalizar ciertas cosas. Entonces, esa es potente la definición, ¿ya? Y el otro detalle, recuerden ustedes que la cultura organizacional no lo hace una sola persona, estamos hablando de grupos de personas. Y ahí, cada vez que nosotros empezamos a interactuar, empezamos a comportarnos de forma idéntica, eso es cultura, eso es la mano invisible, ¿ya? Y esta es la definición de cultura de inocuidad desde la desde la Iniciativa Mundial de Inocuidad Alimentaria, donde es una derivada de la definición de cultura organizacional, donde dice que la cultura de inocuidad se define como valores, creencias y normas compartidas que afectan la forma de pensar, el comportamiento con relación a la inocuidad. Ya. La cultura de inocuidad alimentaria, a ver, si uno ve, por ejemplo, una organización que fabrica acero inoxidable o equipos de acero inoxidable, debe tener una cultura organizacional. Otra organización, una organización pública, debe tener su cultura organizacional. Y así podemos ir viendo. Cada organización tiene su cultura organizacional. Pero, y aquí viene lo interesante, que esa cultura debe tener una personalidad. Si estamos en la cadena alimentaria, las empresas que están en la cadena alimentaria operando debieran tener su cultura organizacional con una personalidad, y esa personalidad es la inocuidad y calidad. ¿Sí? Entonces, eso hace que la cultura organizacional en una empresa vinculada a la cadena alimentaria sea especial, sea distinta de otras culturas, de otras organizaciones, ¿ya? Entonces, eso es clave. Entonces, por eso es que GFCI impulsa en que las organizaciones desarrollen una cultura organizacional, pero con una personalidad hacia la inocuidad. Y el Códex Alimentarios, en el documento de los Principios Generales de Higiene de los Alimentos, lo manifiesta como una cultura positiva de inocuidad, ¿ya? Pero con esa personalidad, una cultura organizacional con esa personalidad. ¿Le puedo poner más atributos más allá de la inocuidad? Sí, puedes también tener una cultura de la calidad, una cultura de, si quieres, a productividad. Pero no nos olvidemos que en la cadena alimentaria nosotros tenemos que asegurar
que el alimento no cause daño. Por eso es que posiblemente el atributo más importante de la cultura organizacional dentro de una organización en la cadena alimentaria, pues sea la inocuidad, ¿no? Y aquí está un poco de repente en la imagen un poco más simple, digamos, el modelo de cómo se forma la cultura, ¿no? O cómo se forma el comportamiento, pero este modelo compartido en diversas personas hace cultura, ¿no? Entonces, valores y creencias genera o condiciona lo que pensamos, cuando este pensamiento genera emociones y tomamos acciones o decimos cosas. Esto es comportamiento, ¿ya? Ahora, ¿cómo cambio cultura organizacional? O sea, al final yo debiera cambiar esto, ¿no? Pero esto no lo voy a cambiar con simple hecho de declararlo. Tengo que trabajar a nivel de conducta primero. O sea, yo debo cambiar de aquí hacia abajo. Por eso es que el libro que el año pasado escribí tiene que ver con esto. Es decir, es desde el comportamiento a la cultura. Comportamientos repetidos. Yo debo trabajar el comportamiento. Eso, en un mediano o largo plazo, debiera terminar modificando esto. ¿Sí? Hay una diferencia entre valores y creencias, pero no voy a profundizar en eso. Pero pues hay una diferencia entre los dos. Es decir, tanto los valores y las creencias son caminos para poder actuar. Uno es de más alta energía versus otro. El de más alta energía, es decir, el cerebro requiere más energía a través de los valores que las creencias. Las creencias son rutas más rápidas para actuar, ¿sí? Otros llaman o las creencias son hábitos que hemos adquirido, que ya lo tenemos a nivel inconsciente. También algunos neurocientíficos mencionan de esa forma, ¿no? Ok, dicho eso, un poco explicado lo que es cultura organizacional, que es la mano invisible, que hay definición formal desde Edgar Schein, que es el padre del desarrollo organizacional, ¿ya? Él, en su libro Liderazgo y Cultura Organizacional, establece que hay 3 niveles en la cultura organizacional. Y ustedes posiblemente ya se darán cuenta que estos 3 niveles llevó a tener el modelo de 3 elementos para estimar madurez de cultura. ¿Cuáles son esos niveles? El nivel más, digamos, más visible, Edgar Schein lo llama artefactos y creaciones. Eso es visible. Ejemplo, un artefacto, dado que es visible, es lo que se ve, es lo que se siente, es lo que incluso puedo tocar dentro de la organización. Por ejemplo, los pisos, la unión entre el piso y el muro dentro de una sala de proceso, ese es un artefacto cultural. ¿Por qué? Porque eso fue consecuencia de una decisión que tomaron las personas, es decir, es consecuencia de la conducta. Si el equipo tiene características higiénicas, si el equipo que entra en contacto con el producto, los materiales que entran en contacto con el producto, son de acero inoxidable, por ejemplo, con características higiénicas, ese es un artefacto cultural. ¿Por qué? Porque es consecuencia de la conducta de la persona. ¿Sí? Lo que comunico dentro de la organización, típicamente cuando me toca visitar organizaciones, siempre a la entrada empiezo a mirar yo para todo lado qué es lo que comunican las empresas, ¿no? Y uno rápidamente uno se da cuenta qué es lo que estás comunicando. Y la mayoría de las empresas comunican temas de seguridad laboral. Estoy hablando de empresas dentro de la cadena alimentaria. Entonces no veo comunicaciones respecto a inocuidad. En algunas empresas sí. Y eso también es un artefacto cultural, porque eso es lo que es una consecuencia de las decisiones de las personas. Por eso Edgar Schein lo llamaba artefacto cultural. Por eso que cuando uno, por ejemplo, ve Machu Picchu, ve ¿cómo se llama? Las pirámides de Egipto, uno dice, a través de eso yo conozco la cultura de esa civilización. ¿Por qué? Porque ese es el indicio de las decisiones que tomaron los que vivieron hace muchos años en esos lugares. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esa es la forma sencilla que les puedo explicar qué significa un artefacto cultural. ¿Ya? El otro nivel de la cultura organizacional son los valores. Edgar Schein dice, pues, requiere mayor grado de conciencia. Los valores nos van a llevar a comportarnos, comportamiento, y el comportamiento termina generando esto. Para Edgar Schein, el comportamiento o la conducta es un artefacto también.
En mi libro, lo que hago yo es dividir los artefactos, pongo un nivel intermedio, entonces mi propuesta es tener 4 niveles. Entonces, para mí un nivel de la cultura organizacional es la conducta o el comportamiento. Esa es la varianza que hice al modelo que hace Edgar Skey. Espero no se enoje Edgar Skey. Desde Ultratumba, él murió, si no me equivoco, el 2005, más o menos por ahí. O hace poco, no, 2023 creo, ya lo maté antes de tiempo, ¿no? Pero nos dejó, miren, su libro, Liderazgo y Cultura Organizacional, si ustedes aquí que están en este evento quieren cambiar cultura dentro de la organización, sin leer, sin saber qué es cultura, sin haber conceptualizado todo eso, yo creo que estamos en un error. Entonces yo les invito a que lean ese libro de Edgar Skey, y si no, a lo menos lean mi libro, porque también ahí explico a partir de lo que Edgar Skey dice, ¿eh? O sea, humildemente, o sea, no estoy diciendo que lean el mío, o sea, genial si es que lo adquieren, incluso Mayra hasta lo regala, aunque a Mayra le digo, no regales, y ella termina regalando mi libro. ¿Ya? ¿Cierto, Mayra? Sí, así es. Bueno, también Alberto ahí para prometiendo también en los cursos. Pero, o sea, si alguien lo necesita, especialmente si están en Chile o Perú el libro, pues encantado, les podemos mandar una copia y ahí vemos. Para otros países es más difícil mandarles como de regalo porque nos costaría más caro que lo compren por Amazon, ¿no? Que está a buen precio incluso, ahí lo hemos dejado como para que lo adquieran todos, ¿no? Entonces, los valores, volviendo a esto, ¿no? Los valores son las rutas que nos permiten comportarnos. Por ejemplo, en las organizaciones, si miento, por favor me lo dicen, o que me parta un rayo, como se dice, ¿no? La mayoría de organizaciones tiene el valor de excelencia. ¿A dónde voy? Y preguntaba, nosotros hacemos talleres y todo. Ayer, por ejemplo, estuvimos en el sur acá de Chile, haciendo un taller en una empresa muy importante de acá, de Chile, que es de capitales peruanos, ¿no? Y ahí ellos nos presentaron 4 valores, ¿ya? Y la mayoría de empresas tienen el valor de excelencia. Se supone que ese valor, cuando se es consciente de eso, debiera llevarnos a comportarnos bajo ese valor. Ese es el, digamos, valga la redundancia, es el valor de los valores. El otro nivel, dice Edgar Skey, son las presunciones básicas o que también denominamos creencias. Estas son invisibles, generalmente no sabemos que las tenemos, ¿ya? Y estas creencias, con ellas vivimos, nos condicionan. Entonces, esto también es otra ruta para comportarnos, pero esta es la ruta automática. Esta es la ruta que requiere más energía porque requiere conciencia, requiere reflexión. En cambio, esta ya las tienes, es automático. Te dicen algo, tú automáticamente reaccionas o te comportes de una determinada manera. ¿Sí? Entonces, lo que mencionaba hace ratito, ¿no? Generalmente, por ejemplo, nuestro ego, todos tenemos un ego, algunos más alto, más pequeño, lo que sea, que es bueno, pero si nosotros dentro de nuestro ego creemos que nosotros somos la persona más importante y que cuando soy jefe, todos se deben a mí, esa creencia me lleva a comportarme de manera automática cuando me dan, por ejemplo, la contra. Cuando me dicen, es que jefe, usted está equivocado, no corresponde. Y automáticamente digo, no, pues yo soy el jefe y tú no tienes la razón, punto. Entonces me llevó en automático a hacer o decir cosas. Las creencias, ojo, no es que sean malas. Hay creencias buenas y hay creencias malas. ¿Ya? Entonces, me adelanto un poco, porque al final voy a explicar qué es el método 3 elementos. El método 3 elementos se basa en el modelo de Edgar Skey, y obviamente en el modelo que también obviamente yo ahí propuse el nivel de conducta, ¿no? Entre medio, entre tanto los valores y creencias con los artefactos que son visibles, ¿no? Palpables, digamos, dentro de la organización, ¿ya? Entonces, el modelo de 3 elementos o el método de 3 elementos, nosotros hacemos, voy a ponerlo de otro color. Nosotros, ¿qué hacemos? O el modelo que hace es hacer una develación de los artefactos mediante una inspección física, ¿ya? Para hacer esa inspección física, quien hace esa inspección física tiene que haber sido entrenado en cultura organizacional, en todo lo que es Edgar Skey. Ojalá sí haya leído el libro de Edgar Skey,
A lo menos mi libro. ¿Ya? Es como que la condición, ¿no? Para poder entender que es un artefacto. Yo estoy explicándolo aquí de manera resumida, pero hay más cosas que hay que darle vuelta, ¿no? Entonces, este es uno de los elementos. Elemento, lo poner. ¿Ya? También vemos conductas. Otro elemento. Y aquí lo hemos juntado, tanto los valores y las creencias, en un solo elemento. Ahí está el tercer elemento. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Entonces pongamos elemento 1, elemento 2, elemento 3. Usando inspecciones, usando entrevistas, focus group, por ejemplo, y usando encuestas, hacemos un cruce de información. Incluso van a salir inconsistencias. En la encuesta van a decir, no, pues sí, tenemos recursos para hacer limpiezas, tenemos recursos suficientes, las personas son competentes en aplicar las buenas prácticas, pero cuando vamos a terreno, vemos que no es así, entonces hay una inconsistencia. No es que la resolvamos, sino que simplemente vemos que hay una inconsistencia entre lo que estamos viendo versus lo que se declara, ¿ya? Y eso posiblemente hay que trabajarlo porque, y en realidad lo que sirve es lo que se está viendo en terreno, básicamente. ¿Sí? Entonces, en eso consiste, a partir de los niveles de cultura organizacional de Edgar Schein, al final nosotros derivamos en este método de 3 elementos para poder estimar madurez de cultura organizacional. ¿Sí? Si es que alguien, de repente, si hay comentarios ahí, Paola, me dices, o preguntas. No dije si podían hacer preguntas. Sí se puede hacer preguntas. Perdón ahí. Es que entré como caballo de carrera, rápido. Bueno, aquí hay un comentario de Diego, ¿no? Que dice: la desintegración del tejido social va de la mano con la constante lucha de las empresas para lograr que las personas disfuncionales puedan trabajar en equipo y con ética sostenida en el tiempo. Recomiendo el libro Sebastián Junger llamado Tribu. Sí, hay varios libros buenísimos, además del mío, no, mentira. El ego, hablando de eso. Buenísimo. Y bueno, no, todavía no tenemos más preguntas. Ese comentario que tenemos de Diego y... Perdóname, Perfecto. Paola, que te interrumpe. Si hay una pregunta, Sí. hay una sección de preguntas Perdón. y respuestas. Miguel, bueno, nos consulta si la grabación del webinar va a estar disponible. Ahí le mencioné inicialmente que va a estar en nuestro canal YouTube. Y ahí también los invito a suscribirse. Hay un montón de videos relacionados a cultura y otros estándares también de inocuidad. Gracias, Perfecto. Alberto. Ahí te cedo la palabra. Perfecto, gracias Pau y Mayra. Muy bien, entonces este libro de que recomienda Diego, de Sebastián Junger, llamado Tribu. Bueno, lo vamos a buscar, vamos a anotarlo. No lo he leído. Es para leerlo. Si está recomendado por Diego, hay que leerlo. Ya. La cultura se genera por defecto o por diseño. ¿Ya? Por eso que es un mito decir que si una organización no ha trabajado por desarrollar, por mejorar su cultura, no tiene cultura. Sí, tiene, porque se genera por defecto. El problema de la cultura por defecto es que usualmente no tiene una buena personalidad. Si estamos en la cadena alimentaria, no va a tener una buena personalidad de inocuidad. Sí. A mí me gusta hablar de personalidad porque yo creo que metafóricamente es más fácil comprenderlo. ¿Sí? Nosotros somos seres humanos, por ejemplo, y tenemos nuestra personalidad, y esa personalidad te distingue. En el caso de toda organización humana, tiene una cultura organizacional. El tema es cuál es su personalidad. En la cadena alimentaria, vuelvo a repetir, tiene que ser inocuidad una de ellas, ¿no? O se genera por diseño. Y generar por diseño significa esforzarse por que la cultura tenga una buena personalidad hacia la inocuidad. ¿Ok? Si no lo trabajamos, van a haber subculturas enfocadas a la inocuidad en una empresa en la cadena alimentaria. Entonces, cada área va a tener sus propias prácticas, va a tener sus propias valores a lo mejor. La gracia de declarar valores en una organización es que se alineen el trabajo, el actuar diario a esos valores, cada área. Ahí estoy homogeneizando cultura. Obviamente, a nivel operativo, cada área tiene quehaceres distintos, pero a nivel valórico y de enfoque debiera ser el mismo. Entonces, de eso hablamos de cultura con personalidad dentro de la organización, ¿no? No sus valores, póngalo a piso.
no lo dejen en el muro. ¿Ya? Póngala a piso, que vayan a piso los valores, trabájelo. La mayoría, y esa es otra de las cosas que siempre encontramos, nos toca hacer charlas. El año pasado hicimos varias charlas y eso lo hicimos incluso hasta gratis. Hacemos una charla de 3 horas, es como para iniciar el tema del liderazgo enfocado a desarrollar cultura. Este año ya iniciamos, vamos a hacer, usualmente lo hacemos entre Chile y Perú porque pues ahí es donde tenemos oficinas y nos podemos mover más fácil, ¿no? Pero si alguien nos dice, vengan a mi país, nosotros felices vamos, ¿ah? ¿Ya? Y ahí nos damos cuenta que la mayoría de empresas, como yo comentaba, tienen valores, pero no están en piso, están en el muro. Entonces, por eso esta frase, sus valores tienen que ir al piso, no en el muro. ¿Ya? Medición o estimación de madurez de cultura es una forma de medir o estimar los esfuerzos que se realizan para cambiar la cultura, y ahí usualmente se identifican fortalezas, debilidades, oportunidades para ir cambiando, para ir mejorando la cultura. En general, se basan en encuestas, ya lo hemos comentado, y estas encuestas tienen desventajas también, que ya lo comenté. Es sesgada generalmente la forma en que se responde. Las respuestas están en función de la comprensión de la pregunta y también en la redacción. Si la redacción no está bien precisa, porque hay una forma de redactar preguntas, también vamos a tener problemas, no se va a entender. Usualmente los resultados siempre son más altos que los niveles que son reales de cultura organizacional, ¿ya? Y solo se basa en la información de las personas que te dan, no de los artefactos culturales, ¿ya? Esa es una, digamos, una característica de las encuestas, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que sean malas ni buenas las encuestas, simplemente yo creo que ayudan, son buenas, no pasa nada. Nosotros lo hemos ayudado a aplicar incluso, pero desde que nos encontramos con esta conceptualización, nosotros propusimos el método de 3 elementos, ¿no? Bueno, esto me salto porque tiene que ver con eso, ¿ya? La inconsistencia encontrada, nosotros ya lo hemos comentado, es básicamente el 30% de sobreestimación. Si en una encuesta nos sale que el nivel de madurez es del 90%, posiblemente en realidad sea tu nivel de madurez el 60%, respecto a la estimación que se hace con el método de 3 elementos, ¿ya? Porque, como vuelvo a repetir, nosotros miramos los artefactos culturales y con eso hacemos inferencias, ¿sí? El método de 3 elementos, entonces, se basa en esto. Voy a regresar acá al modelo de 3 elementos, que yo agregué un cuarto, como digo, de Edgar Skate. Entonces, el método de 3 elementos se basa en describir, develar los artefactos, develar estos aquí, develar la conducta, que es el cuarto elemento entre el modelo de cultura organizacional que propongo, y develar las creencias, y hacer una contrastación. ¿Ya? De eso se trata, ¿ya? Entonces, se basa en los niveles de cultura organizacional que Edgar Skate describió, y además, obviamente, en que humildemente yo agregué otro nivel, ¿no? Entonces, en esos 2 modelos se basa. No solo recoge información de percepción de las personas, sino que se recopila información del presente y del pasado, ¿ya? Los elementos vigentes, como los pisos, como ya comentaba hace un momento, develan las conductas y decisiones del pasado, ¿ya?, que están influyendo en este presente, ¿ya? Entrega información de los elementos que se describe la cultura, entrega información respecto a las conductas, entrega información respecto a valores y creencias, y entrega información respecto a los artefactos culturales. Por eso lo llamamos 3 elementos. Es como, pues, un tridente, ¿sí? En la marina, los marinos dicen 3 puntos marcan posición. Por eso nosotros dijimos, vamos a medir 3 puntos, ¿ya? Para georreferenciar o para saber dónde estamos. Yo trabajé un tiempo con un ex marino acá en Chile, y bueno, discutíamos harto de la Guerra del Pacífico, con él. No discutíamos, sino era interesante conversar con él sobre la Guerra del Pacífico. Era un ex marino, ¿no? Y bueno, él siempre mencionaba eso: 3 puntos marcan posición, ¿ya? Entonces, por eso, los 3 elementos nos van a ayudar a tener una mejor comprensión del nivel de madurez, ¿no? Y aquí están los 3 elementos, como ya les comentaba. Mande. Alberto, acá tenemos una pregunta de Jorge Benítez,
que precisamente dentro de estos tres elementos, la participación de las personas, la conciencia de las personas, es un trabajo, la cultura es individual, pero también colectiva, como nos estabas comentando. Y Jorge nos pregunta, ¿no? La cultura se trabaja en el largo plazo. ¿Qué hacemos cuando tenemos una rotación de personal considerable? Acá desde Chile, esto se ve en las empresas de envases. Correcto. A ver, o sea, la pregunta es, o sea, a ver, yo te puedo decir, la respuesta más directa, pero no tan feliz, es que nunca vas a dejar de trabajar en mejorar tu cultura. ¿Por qué? Cuando tú estimas el nivel de madurez, supongamos que tenemos, este es el eje tiempo, y este de aquí para arriba es el nivel de madurez. Mientras más alto sea, tenemos, digamos, una cultura positiva. Mientras más arriba, más positiva. Mientras más abajo, negativa, ¿no? Mientras más abajo. Entonces, si tú empiezas a estimar madurez, supongamos estimaste el año pasado, al siguiente año, y a lo mejor vas a encontrar que tienes una curva, y pongamos que aquí es 50%, si quieres medir estimar, perdón, en porcentaje, ¿no? Y a lo mejor tú vas a estar así, vas a estar subiendo, vas a bajar. Nunca, cuando uno desarrolla o quiere o trabaja para que tengamos una cultura con personalidad, no es que tengas una meta. O sea, no es una meta tener 100% y una vez que llego y ya está, lo logré. No es cierto eso. Porque precisamente lo que dice el nombre, ya me olvidé, Paola, del colega Jorge, sí. uno de los digamos, datos o ocurrencias que valga la redundancia, que ocurren dentro de la organización, que te disminuye el nivel de cultura, es la rotación de personal. ¿Sí? Entonces, a lo mejor llegaste a un nivel determinado, cambiaron, cambiaste el 30% de la persona, se te bajó, o incluso una persona, cambiaste de gerente, o cambiaste de jefe de área. Ese jefe de área, o ese gerente, te va a condicionar todo el nivel de cultura. Incluso hay gerentes que llegan con sus propios enfoques y llegan con la directriz de costos. Imagínate tu cultura de inocuidad. Va a bajar automáticamente. Porque todos se van a alinear porque hay una premisa dentro de la cultura organizacional, que es lo que dice el gerente o el jefe o el líder, se hace. ¿Sí? No sé si con eso contesto lo que dice Jorge, lo que menciona, pero la respuesta es sencilla. Pero hacerla, digamos, mantener un nivel de cultura de inocuidad, siempre en nivel alto, requiere trabajo no de un día, de todos los días. ¿Ya? Y eso puede ser difícil mantener. ¿Por qué? Cambias de máquinas, cambias de personal, cambias de jefes de área, o incorporas nuevos productos, o no sé, viene una pandemia y te baja todo el nivel que hayas logrado posiblemente, ¿no? Uh-huh. ¿Ya? Ok, hablando también de los cargos directivos, estás hablando de repente viene un nuevo gerente o cambian los jefes. Denis nos pregunta, si la empresa no tiene declaraciones estratégicas, misión, visión o valores, ¿es importante crearlas para continuar con la cultura? Posiblemente no lo tenga explícito, ¿eh? Pero implícito, toda organización, por más pequeña que sea, tiene un sueño. Y ese sueño posiblemente fue el sueño del creador de la empresa, del que fundó la empresa. Y hay muchas empresas que sí lo explicitan. Pero sí es importante, si nos vamos a este modelo de Edgar Cayce, yo debiera estar explicitando los valores. Porque si no los explicito y no los llevo a piso y no los explico y no capacito, porque muchas empresas explicitan los valores y después no lo explican y no capacitan. Nadie después reflexiona sobre los valores, queda pegado en el muro. Excelencia, ser honestos, no sé, son más o menos como 21 valores que se repiten. Por ahí en uno de los libros que leí hay un listado que si no me equivoco el número era 21 valores que prácticamente se repiten en todas las empresas del mundo.
honestidad, trabajo en equipo. Por ejemplo, valor trabajo en equipo. Lo declaran. Posiblemente la mayoría de la empresa quiere trabajar en equipo. Así esté explicitado. Pero incluso el equipo HACCP no trabaja en equipo. Así esté declarado el valor que es necesario trabajar en equipo. Yo no he encontrado todavía ningún equipo HACCP que trabaje en equipo. Algunos más o menos trabajan en equipo. Entonces, la respuesta yo diría que sí, hay que explicitarlos, explicarlos, además de pegarlo en el muro, bajar los avisos para que las personas empiecen a comportarse bajo esos valores. Ahora, lo importante también de eso es que yo debo traducir, si yo digo trabajo en equipo, ¿qué significa trabajar en equipo? Debo explicitar en conductas. Pero ese trabajo, adivinen de quién es. No es del equipo de inocuidad. Ese trabajo de declarar los valores y de promover los valores es de la alta dirección. ¿Por qué? Y eso también lo dice Edgar Skey. La responsabilidad de los líderes es crear la cultura, es desarrollarla, incluso destruirla si es necesario para crear una nueva. Pero es de ellos. ¿Ya? Nosotros nos alineamos a ellos. Pero sí, yo la respuesta diría que sí ahí a la dama, que me olvidé el nombre, soy Denise. ¿Sí? Denise. Ok, y Alberto, y coméntanos dentro del flujo, ¿no? De que tenemos valores, creencias, y de acuerdo a nuestros valores, creencias, nosotros pensamos, tenemos un pensamiento, y de acuerdo a lo que pensamos nos comportamos. Cecilia nos pregunta, ¿no? ¿Dónde ubicamos la capacitación del personal? En el modelo de cultura de Edgar Skey no cabe, porque la capacitación es una práctica que se establece para poder transferir información y conocimientos. ¿Ya? O sea, la capacitación puede ser un eje de trabajo para poder enseñar los comportamientos que se quieren, para enseñar los valores, etc. ¿Sí? O sea, pero la capacitación solamente es una práctica del trabajo que puedo hacer para desarrollar una cultura, ¿no? Y ojo, no solamente es capacitación, ¿sí? O sea, la capacitación es importante, pero la capacitación en sí no me logra inocuidad. Pero es importante. Ojo, lo que estoy diciendo, a lo mejor ustedes dicen, no, pues ¿cómo Alberto me está diciendo que no capacitemos? Y Mayra me está diciendo capacítate. Porque Mayra, pues, para contactando a ustedes, ¡ay, tengo un curso! ¿Qué pasa? Que la capacitación es el mecanismo de transferencia de conocimientos e información. Si no hago bien la capacitación, no estoy haciendo bien la transferencia. Pero la capacitación en sí no me logra inocuidad. Pero es el medio, hay que hacerlo bien. Lo que me logra inocuidad es la práctica que yo enseñé. ¿Sí? Si yo aplico la práctica bien, va a estar... Ahora, la práctica que yo aplique puede estar mal aplicada porque a lo mejor no entendí. ¿Ya? Pasa mucho, por ejemplo, en los cursos online. Incluso ese es un artefacto cultural. ¿Eh? En los cursos online, las personas apagan su cámara y no están haciendo el curso. El entrenador, nos toca, Paola, a nosotros sufrir ese incidente. Preguntamos, porque yo cuando hago curso le pregunto mucho. Asisten a apagar la cámara, pregunto cuando me han pedido que me respondan ciertas cosas para saber si está atento. Y no están haciendo otra cosa. ¿Se capacitaron? Sí. ¿Aprendieron? No necesariamente. ¿Tuvieron el certificado? Sí. Después no van a poder aplicar, no van a poder comprender los conceptos para poder aplicar correctamente las prácticas. Entonces, la capacitación yo diría que sí es muy importante, pero no es el único mecanismo que puedo usar para cambiar conductas, porque el foco de esto, de la cultura, es cambiar la conducta. Ahí debo trabajar. ¿Puedo incorporar los valores, declararlos? Sí, pero para que los valores sean asumidos por las personas, porque este valor es de la empresa, la persona tiene sus propios valores. El problema de esto, ¿cuál es? Es que estos valores pueden ser contradictorios. Si es contradictorio, esta persona no debiera estar en la empresa. O se alinea a los valores de la organización, declarados, y empezar a comportarse, entonces trabajo en la conducta. A lo mejor, sí, entiendo que estos valores son buenos. Trabajo en equipo, pero imagínate una persona que estuvo acostumbrada toda su vida a ser llanero solitario y que su ego es enorme. Y ahora le dices que trabaja en equipo. Es decir, trabajar en equipo, una dimensión es en que yo acepte lo que opina la otra persona y lo escuche.
y de ahí construyamos. Entonces, no es que solamente diga yo soy parte de este grupo, eso será grupo, pero no equipo, ¿no? Entonces, imagínate una persona que siempre fue líder solitario y ahora tiene que trabajar en equipo. Si no acepta eso, que podría ser la primera parte, pero a través de la conducta. Por eso mi postura, y eso es lo que yo, la hipótesis de mi libro, que ya está demostrado en realidad, es que al cambiar la conducta, al final puedo ir incorporando los valores y a largo plazo estos valores se pueden convertir en creencias. Entonces, cuando yo me di cuenta de esto hace unos años, y leyendo a los neurocirujanos que decían que podemos moldear, cambiar nuestra conducta, cambiar nuestro cerebro, yo dije, tengo que cambiar mi cerebro. Y ahí empecé con una campaña contra mí mismo o a favor de mí mismo para moldear. ¿Ya? Eso, no sé por qué llegué ahí. Desde la capacitación. ¿Ya? Desde la capacitación. Sí, que puede ayudar a la conducta, ¿no? De alguna forma, pero la conducta tiene que estar interiorizada, no es la práctica en todo caso de la capacitación, Correcto. ¿no? Sí. Entonces, la capacitación también, yo decía, la forma, la apreciación que tenga respecto a la capacitación es un artefacto cultural. Si nosotros solamente queremos cumplir las horas de la capacitación y que me entreguen un certificado, y eso pasa muchísimo en cursos online especialmente. Y de hecho, si ustedes están pensando, por ejemplo, porque muchos nos preguntan, es que va a haber un certificado de este webinar. Entonces a usted le interesa solamente el certificado, no le interesa aprender. ¿Ya? Eso es un artefacto cultural, porque dice, me estoy comportando de esa manera, porque viene de una creencia. ¿Cuál es la creencia poderosa? Es que si yo no muestro que tengo un certificado en que me capacité, simplemente no me capacité. Y eso posiblemente está potenciado por que las empresas, especialmente eso veo en Perú harto, en Ecuador creo también, en que te piden hartos certificados. Si no, nunca te has capacitado o no sabes, ¿no? ¿Ya? Ese es uno de los mitos que también está relacionado a la capacitación. ¿Ya? Ok. Okay. Alberto, y referente a la conducta, yo tengo ahí una pregunta. Si tú modificas la conducta, ¿no? Luego desencadena, o sea, como que hace un retroceso interno, ¿no? A los valores y luego a tus creencias. Debería ser necesario que comportarme de una manera o cambiar esa conducta me haga sentir bien, ¿no? O sea, debo sentir motivada para que realmente yo cambie mis valores, ¿no? Y que realmente cambie mis creencias, ¿no? O sea, debe haber una motivación ahí, no sé si trascendente, bueno, una motivación que debe ir más allá. Correcto. Una última pregunta también relacionada a mi comentario, mira que yo había hablado al inicio, Edwin nos pregunta, en muchas ocasiones las organizaciones se enfocan en la generación de cultura para dar cumplimiento a normativas y después, dadas las múltiples ocupaciones, esto se degrada con el tiempo, ¿no? O sea, aquí es como que establecen un plan de cultura e inocuidad para cumplir, ¿no? Sí. ¿Cómo lograr que el equipo de cultura de una empresa se le dé el peso que requiere y que no se vea como un comité enfocado a cumplir unos requisitos, sino al proceso adicional de la organización, una dependencia transversal? Sí, y ahí... cómo generar, sí, perdón. Y sí, también sí. el mismo Edwin, cómo generar estrategias medibles para la consistencia y estabilidad de la cultura organizacional. A ver, mira, es que la pregunta es compleja de responderla, pero voy a dar 3 respuestas. Entiendo que la persona, no sé quién, si me das el nombre, por favor. Edwin. ¿Perdón? Edwin. Sí. Edwin. Entonces, entendí que hay un comité de cultura. ¿Sí? Eso es una buena práctica, tener de repente, vamos, la norma BRCGS Food nos dice que tenemos un plan de mejora de cultura, queremos un comité, sí, está bien, yo creo que es un buen enfoque, es una buena práctica el tener un comité o un equipo que vele por eso. Y aquí arriba está el gran jefe indio. Aquí vamos a ponerle su corona. ¿Ya? Si este no está metido aquí, está difícil. Si el gran jefe indio, vamos a poner gran jefe indio, no está en el comité, está difícil. Cambiar cultura. O sea, al final, si tengo que cumplir la norma reconocida por GFCI, voy a terminar haciendo el plan,
haciendo las actividades mínimas que comprometí, midiendo por ahí o estimando por ahí y ya está. El que yo logre nivel alto, el nivel más alto en mi norma reconocida por GFCI no significa que tenga una buena cultura. Ese es otro mito. Uno, porque creo que ya tengo el nivel más alto de certificación, significa que tengo una muy buena madurez de cultura. Eso no es cierto. Porque el auditor o auditora de certificación no audita cultura. Solamente va a auditar los requisitos. Ojo, no estoy diciendo que no aporte, sí, pero el foco no es auditar cultura. ¿Ya? Entonces, una respuesta es que el gran jefe indio está en el equipo. Eso significa que le interesa desarrollar cultura. Él está cumpliendo su rol. Porque hemos dicho que el liderazgo es el que desarrolla la cultura. ¿Ya? Esa es una respuesta. Segunda respuesta, que si este no está, que el gran jefe indio no está en el equipo, dótese de liderazgo ustedes. Desarrollen su liderazgo. Edgar Skene nos dejó clarito que el liderazgo desarrolla la cultura. ¿Va a ser difícil? Sí. O sea, una consecuencia de liderar es la cultura organizacional. Entonces, este equipo debieran convertirse en líderes. Trabajar desarrollarse. Ya son líderes, ¿ah? Todos en realidad tenemos el potencial de ser buenos líderes. El tema es que no lo trabajamos. Entonces, trabajar para desarrollar el líder. Y uno de los principios, de los 26 principios que John Maxwell, que es uno de los que yo sigo harto, he leído harto de sus libros, que él establece como los principios de liderazgo es que la persona más difícil de liderarse, adivinen quién es. Uno mismo. Entonces, tienes que trabajar en tu liderazgo. ¿Ya? Esa es la segunda respuesta. La tercera respuesta es que aprovechen este mismo equipo, o sea, definen una estrategia y aprovechen hacer mediciones. Si les dan recursos para hagan mediciones o estimaciones de la madurez y muéstrenla a ellos. Es decir, tenemos que trabajar para convencerlos a ellos. Es decir, liderar sobre ellos, porque si no, no vamos a avanzar. O sea, vamos a cumplir con la norma, vamos a certificar AA, nivel alto, como dice IFC Food, por ejemplo. Pero pues, a largo plazo, pues vamos a seguir casi en las mismas, ¿no? Entonces, puedo tener estrategias para convencerles a ellos. Charlas a ellos. Los que menos se capacitan son ellos. ¿Sí? Si es que ustedes me dicen, no, es que mis gerentes sí se capacitan en temas de inocuidad, genial. Los felicitamos, les invitamos a cerveza. Pero usualmente no. Entonces yo haría convencerlos a ellos para que empiecen a escuchar. Y si evalúo con cualquier método que ustedes tengan, pero yo les recomiendo no evalúen solamente niveles de madurez, porque eso me van a salir más del 90% y el gerente va a decir, ah, genial. Entonces ya no tengo que hacer más nada. Por eso es que nosotros creamos este método de 3 elementos. Porque al develar, al describir los artefactos, le vamos a decir, ok, usted tiene 90% aquí, pero cuando vemos esto, es 60%. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y eso nos pasó en una de las experiencias que tuvimos aplicando el año pasado este método, en donde el equipo directivo pues dijo, oye, entonces, o sea, lo que yo creía que éramos, no éramos, pero con evidencia objetiva, concreta, ¿no? Ya. Entonces, en resumen, yo diría que tenemos que trabajar liderazgo para que sea sostenible nuestro trabajo de desarrollar cultura, que nunca va a terminar, como les mencionaba aquí, por esta curva, por los factores que hacen que retrocedamos en niveles de cultura. ¿Ya? Ya. Ok, y la última pregunta que creo que es bastante puntual que nos pregunta Carolina. ¿Qué porcentaje de cultura se considera como un porcentaje saludable para decir que la empresa tiene una cultura inocuidad? Esa pregunta nos han hecho, creo, Mayra, ya en las empresas que aplicamos el método, ¿cierto? Creo que querían compararse, querían algo así, ¿te acuerdas? Sí, correcto. Pero, o sea, ahí creo que van dos preguntas, ¿no? Porque, o sea, preguntan qué calificación hay para tener una cultura. O sea, siempre hay cultura. Incluso si no se hace nada, también hay culturas porque se genera por la interacción de las personas. Ya creo que va enfocado más para saber si es una buena cultura. Creo que
También, aparte, hay otras empresas que me han mencionado, porque siempre gerencia quiere ver indicadores, porque sí les he comentado, o sea, la cultura no es una meta, es un camino, como mencionabas hace un momento, pero siempre gerencia quiere ver indicadores, entonces creo que por ahí va esa pregunta, Alberto. Sí. A ver, si yo me atreviera, no sé, ahí de repente Paola me atajas, si me atrevo a dar un porcentaje, considerando que 100% es lo óptimo, digamos, es una empresa, no sé, top en temas, pero que nunca van a llegar 100% de madurez con los instrumentos que se apliquen, ¿no? A no ser que, pues, no sé, por lo menos con el método de 3 elementos nuestro, nunca van a llegar a 100%. No van a llegar. O sea, no es que no quieran llegar, es que es difícil mantener un nivel de cultura por los mismos factores cambiantes. Rotación de personal, cambios de jefes, nuevo producto, nuevos equipos, se deterioran los equipos, tuve un incidente y tuve que priorizar, no sé, etcétera, etcétera. O sea, al final siempre se convierte en tomar decisiones, ¿no? Eso. Mayra, ¿quieres comentar más? Sí, creo que de repente se pueden malinterpretar un poquito que digas que con nuestro método de 3 elementos nunca van a llegar a 100. O sea, no es que nuestro método haga que lleguen a 100 o no, sino que diagnostica la realidad de la empresa. Entonces, como se aplican 3 elementos diferentes, se va a obtener algo real y como dijo Alberto, siempre hay cambios, siempre hay nuevo personal. Entonces, llegar a lo ideal o excelente de 100 con nuestro método se va a identificar que eso o sea, no es real, ¿no? Correcto. Probablemente si aplican algún otro método que solo sea encuestas, como hay un sesgo, ahí les puede decir, oh, sí están excelentes, pero la realidad no es esa. Ok, gracias Mayra por atajarme. ¿Vieron que es importante que me atajen? Muy bien, gracias Mayra. Pero sí, si nosotros nos atrevemos a estimar, póngale Pareto, ¿ya? Es decir, yo diría, si haces una muy buena evaluación, concienzuda, de lo que corresponde responder, si fuera con encuestas nada más, y tienes más del 80%, yo diría ya estás en un buen nivel. Y eso corresponde incluso con estos niveles de madurez que establecen. Esto está súper establecido ya. Hay varias herramientas, incluso el GFCI lo tiene. Entonces, si tú estás en este nivel, significa que eres responsable y comprometido. Eso significa 80%, ¿no? ¿Sí? En esta escala 1, 2, 3, 4, 5. Por eso me atrevo a decir que teniendo un 80% hacia arriba ya estamos bien. Pero imagínense, estoy más de 80 y estoy a casi al 100, estoy en 90, significa que tengo un nivel altísimo de madurez. Y eso, como les vuelvo a repetir, usualmente, si no lo he trabajado bien, ahora, desarrollar cultura también no es de un año, es largo plazo, pero un trabajo consistente, ¿ya? Entonces yo me atrevería ahí, pero estimándolo concienzudamente, tratando de disminuir los sesgos. El método de 3 elementos que nosotros, bueno, que Mayra ahí me complementó, nosotros tratamos de reducir el sesgo, ¿ok? Por eso es que describimos los artefactos, hacemos una descripción, observamos los elementos físicos y perceptibles de la empresa, y esto se basa en una inspección que hace el evaluador, hace una inspección, no es una auditoría. No vamos a ver el requisito de 2.5 de IFS o de BRCGS, no. Vamos a ver elementos, artefactos culturales, y después también develamos las creencias que predominan dentro de la organización. Que esta es una inferencia que nos va a dar desde aquí, y el trabajo que hacemos, pues, posiblemente, perdón, con Focus Group, que es una de las formas que usamos para poder develar las creencias y valores. Una cosa es que yo haya declarado valores y otra cosa es qué valores en realidad se están practicando o qué creencias hay dentro de la organización. ¿Ya? Entonces con eso disminuimos ese sesgo, ¿no? ¿Ya? Entonces me atrevería en ese porcentaje, Paola. ¿Ya? Entonces los comportamientos generalmente se estiman con esto, ya le comenté, que posiblemente muchos de ustedes conocen estas escalas, con criterios que se van puntuando en función del criterio 1, 2, se va puntuando, porque cada nivel tiene su descriptor, ¿no? ¿Ya? Esto también nosotros dentro del método 3 elementos develamos. Es decir, cuáles de estas 5, si es que están o no, y cuáles están más predominando estas conductas influenciadoras. Esto lo describe GFCI, ¿ya? Entonces, esto también las develamos, le decimos a la empresa, oye,
lo que predomina del punto de vista de conducta influenciadora es que las personas siguen a su líder. Y esto incluso nos puede dar una estrategia aquí, que los líderes, tanto jefaturas de nivel alto y nivel intermedio, tienen que empezar a mostrar con el ejemplo. Su enfoque de su conducta tiene que ser la inocuidad. Y trabajamos para que eso ocurra. Tendríamos que hacer un código incluso de conducta del líder dentro de la organización, si ese fuera el caso. Entonces eso ayuda también cuando develamos eso, ¿no? Los artefactos culturales, ya les comenté esto, les he lateado harto. La categoría de artefactos culturales, arquitectura y diseño, estilo, lenguaje, símbolos, rituales, historias, mitos y leyendas. Aquí más. Relación con la autoridad, toma de decisiones, resolución de conflictos y problemas, canales de comunicación y otros. ¿De dónde tomamos este? Del libro, de uno de los libros que es de Cuando el liderazgo no es suficiente, de David Fishman. ¿Lo ubican? ¿Quién lo ubica? Sí, claro, es el dueño del OPC, ¿no? Acá en David Perú. Fishman, que es peruano. Sí, es peruano. Entonces, él, en uno de sus libros, me gustó mucho porque describe qué categorías de artefactos. Entonces, lo que nosotros hicimos es tomar lo que dice ahí David Fishman y también le agregamos otros elementos para que sea orientado hacia la organización de la cadena alimentaria, ¿no? Y nosotros, el evaluador va a develar todos estos elementos, ¿no? ¿Ya? Entonces, hacemos inspección de las instalaciones y entrevistas con el personal clave. Incluso se revisan los tipos de desviaciones de procesos y productos, porque eso nos devela. Mira, si hay desviaciones, si hay productos no conformes, si hay reclamos, es porque hubieron conductas que llevaron a eso. Así de simple. Incluso mi postura es, o nuestra postura es, que toda no conformidad, la causa raíz es la conducta humana. Así de simple. Y hasta ahora nadie me ha ganado la apuesta, porque siempre ha puesto cerveza por ahí. ¿Ya? Hacemos un informe de artefactos y todo eso. Y como les comentaba, develamos las creencias. Y nosotros ya tenemos como más o menos como 20 y tantas creencias ya que hemos ido identificando predefinidas. Entonces nosotros vamos a buscar si esas creencias están en la empresa. ¿Ya? Develamos las creencias. Y aquí está lo que les comentaba, el modelo de 4 niveles. Recuerdan que Edgar Schein nos mencionaba estos 3 niveles, ¿no? Perdón, para él estos 3 niveles, el nivel de artefactos incluye las conductas, pero para mí, a mi entender, a mi poco entender, los comportamientos son claves, porque estos habilitan los artefactos, los más visibles. Sigue siendo un artefacto la conducta, ¿ya? Pero habilita a otros. Entonces yo propuse este modelo y al trabajar aquí, miren, al trabajar la conducta, mejoro el artefacto cultural, mejoro los pisos, o sea, un comportamiento enfocado en la inocuidad, pongámoslo así, mejoro mis pisos, mejoro, o sea, porque pues, empiezo a tomar decisiones mejores, ¿no? Y a la larga empiezo a cambiar tanto mis valores como mis creencias. Esto es de aquí para abajo es más largo plazo, de aquí de forma inmediata. Empiezo a tomar decisiones y a comportarme enfocado en inocuidad, ¿ya? Entonces, para velar creencias y valores, aplicación de encuestas, ese Focus Group, y tenemos un informe de creencias y valores, ¿no? Algunas creencias que solemos identificar: la inocuidad solamente operativa, la inocuidad no es parte del negocio, si no me ha pasado, no nos pasará jamás. Esta creencia lo tenemos incluso en la matriz de análisis de peligros para el HACCP, en la probabilidad. Como no me ha pasado, probabilidad 1. Pero ahí nos miramos al ombligo. Y esa es una creencia que yo creo que es una de las creencias más negativas que están en la cadena alimentaria. Y lo estamos usando, el equipo HACCP lo usa, esa creencia. ¿Ya? Y bueno, aquí rápidamente pasos de aplicación del método que usamos: ajuste de necesidades. Ahí usualmente nosotros lo que hacemos es coordinar una reunión con la empresa, pues ajustamos las necesidades, revisamos las herramientas que ya las tenemos predefinidas, aplicamos, vemos toda la estrategia, vemos un cronograma, entonces dependiendo ahí de las herramientas que tengamos, analizamos y elaboramos el informe, presentamos resultados. Y obviamente vienen también recomendaciones para que puedan trabajarlo en función de las brechas o inconsistencias y el nivel
de madurez que se haya estimado con el método. ¿Ya? Así que muchas gracias. Si hay dudas, consultas, a la orden. Y si no, nos vemos en otro webinar. Gracias, Pau. No sé si quieres comentar algo más. Creo que el tema de cultura del que ya se está hablando hace un poco menos de 10 años, pero que viene con mucha fuerza para la inocuidad alimentaria, es un reto, yo creo que es un reto bonito, porque implica también no solo capacitar, como en algún momento nos estaba preguntando una colega, sino educar a las personas en los valores que deberían ser compartidos dentro de una industria de alimentos, ¿no? Mucho yo hablo que uno tiene diferentes roles en la vida y uno de los roles es el de trabajar, ¿no? Y cuando uno está en su rol de colaborador de una empresa, tiene que asumir los comportamientos que van dentro de esa empresa, ¿no? Y después de repente ese rol lo cambias a ser, no sé, madre de familia, hija, no sé, esposa, que pueden ser diferentes roles, ¿no? Entonces, en realidad es bastante retador, pero es bonito también motivarnos a través de desempeñemos el rol que nos corresponde con conciencia dentro del ámbito laboral. Eso es lo que podría decirte, que es lo que yo veo también referente a este tema. Sí, un poco, aquí estuve viendo un poco los comentarios. Omar Alejandro menciona cómo evaluar la cultura de inocuidad en mandos medios. O sea, es que, a ver, yo creo que nos estamos perdiendo de nuevo. Hasta ahora, lo que nosotros conocemos, una forma es es hacer encuestas. Esa es la que estamos usando la mayoría. ¿Ya? Encuestas derivadas de las dimensiones de cultura de inocuidad de GFCI, otras encuestas que incluso, por ejemplo, BRCGS, perdón, tiene una herramienta que se paga y puedes tú aplicar encuestas, ¿no? ¿Ya? Y la otra forma es basado en inspección de conductas, que es lo que nosotros usamos en el método de 3 elementos. ¿Ya? Entonces, no sé, creo que no me expliqué bien eso. Y sí hay que diferenciar las herramientas. Si aplico encuestas, por ejemplo, tenemos que diferenciar a nivel mando medio, a nivel alto y a nivel primera línea. Algunos criterios van a ser los mismos, otros criterios vas a tener que trabajarlos. ¿Ya? Y después Omar también dice, ¿qué porcentaje mencionó para evaluar la cultura? No mencioné un porcentaje para evaluar la cultura, sino que alguien preguntó qué porcentaje podría ser que tengamos ya decir que ya tenemos una cultura adecuada, no sé si sea la calificación. Yo decía 80% considerando la escala que establece incluso o que recomienda, o la escala de 5 niveles, que el nivel 4 ya significa que pues ya estoy comprometido, ya estoy bien, ¿no? Pero eso significa que mi herramienta pues va a recoger todas las dimensiones de la cultura, ¿no? Y como volvemos a mencionar, según nuestra experiencia, que no es la única experiencia, pueden haber otras organizaciones, otras consultoras, no sé, academia, que a lo mejor tiene otra experiencia, pero según nuestra experiencia, aplicando encuestas hay sesgo, hay mucho sesgo. El sesgo positivo, ¿sí? Según la experiencia, que no es la más ni la mejor experiencia, simplemente es nuestra experiencia, ¿ok? Entonces, ¿y qué método recomienda para una evaluación rápida? De nuevo, ahí, o sea, ahí me da a entender Omar que él quiere, usted Omar quiere algo fast track, es decir, rápido, quiero cambiar cultura rápido, quiero medir. Vayan despacio, bájele al cortisol, ¿ya? Lo que sí puedo recomendar es, si quieren sacar conclusiones directas, más realistas, hagan una inspección de conducta. Pero tienen que prepararse ustedes. Si ustedes van a ser los evaluadores, prepárense ustedes qué significa conducta. ¿Ya? Que no es como hacer una auditoría. La auditoría sirve. Una auditoría para ver los requisitos. Tenemos que ir a ver conducta. Entonces yo diría que eso a lo mejor es lo más directo, y si quieres tener conclusiones para partir desde ahí. ¿Sí? No sé si Omar ahí me dejó entender, ¿no?
No sé si hay más consultas. Su Yapa 10 dice, creo que el logro de inocuidad es un proceso, es como la cereza en el pastel. Claro, correcto. O sea, nunca vas a tener 100%, algo así. Eh, perfecto. Tito Zúñiga, ¿qué equipo de departamento es recomendable llevar a cabo la implementación o cambio de esta cultura de inocuidad? ¿Lo respondes tú, Paula, o yo? Bueno, es multidisciplinario, ¿no? Si es que le diésemos algún poder a un departamento que lidere, en todo caso, el cambio de cultura, en mi opinión, debería ser recursos humanos, ¿no? Que son los que gestionan a las personas, pero en realidad es tarea de todos el- la implementación de la cultura de inocuidad. No sé qué opinas tú, Alberto, o estoy alineada con... Sí, es que, a ver, si es que quieren mantener la certificación porque las normas nos piden un plan de mejora de cultura, cualquier departamento. Pero si quiero en realidad cambiar cultura de corazón y que me sirva para el negocio, esa es la buena noticia. La única forma de lograr resultados es a través de una cultura orientada a la inocuidad en este caso. Es la dirección, es la gerencia. Tal cual, sí. Operativamente puede hacerlo cualquier área, pero el área que lo tome incluso puede ser un equipo ad hoc, un equipo específico. Ese equipo tiene que prepararse más allá de cómo armar un plan de cultura. Y de hecho nosotros tenemos un curso ahí que ayuda un poco a cómo armar el plan de cultura. Pero ese solamente me va a ayudar a cómo estructurar un plan de cultura, pero no a las bases para poder trabajar, para poder entender qué es cultura con todos los fundamentos, ¿no? ¿Ya? Y incluso ahí nosotros, en base al libro que escribí el año pasado, que ya va a ser un año que lo lanzamos, hemos hecho un curso que se lleva el mismo título del libro, Cambia el comportamiento, cambia la conducta. Si alguien no quiere leerse el libro, porque no me gusta leer, dicen ustedes, porque a todos no nos gusta leer, ¿no? En mi caso, gracias a Dios, yo me hice lector, a la fuerza, a la mala, y hace años que vengo leyendo. Hemos creado ese curso que es asincrónico, en donde ustedes lo pueden tomar, ¿ya? Que no escuche Mayra, ya apaga los audios a Mayra, pero pues pídale a Mayra que ahí les regale o que les dé un descuento a ese curso que está en base al libro. Ahí están los fundamentos. Ahora, si se quieren también leer y les gusta leer, pueden lo del libro, ¿no? Pero entonces, la respuesta, digamos, no estamos solucionando, ya cada empresa define cómo lo va haciendo, pero el trabajar por desarrollar una cultura positiva con cualquier personalidad, en el caso de la cadena alimentaria, enfocada en la inocuidad, tiene que ser de la dirección. Así es. Si no está, va a ser difícil. Si ellos se salen, va a ser difícil. Si ellos no lo toman. Después cualquier área. Ahora, obviamente, lo que dice Paola, el área de recursos humanos, posiblemente, por su naturaleza o función, pues podrían ellos liderar la ejecución de un plan. Pero al final, el tener una cultura, el desarrollar la cultura, es función de la dirección de la organización. Es su responsabilidad. ¿Ya? Y yo sé que aquí, en los 100 y tantos que han accedido, yo creo que no hay ningún gerente. Así que eso es una buena noticia también, ¿eh? Postúlese para gerentes. ¿Sí? Porque ustedes tienen otra base. ¿Sí? Y yo los animo ahí y les ayudamos si quieren a que se formen y todo, a desarrollar su capacidad de liderazgo y todo, que también ahí estamos tratando de hacer cosas con respecto a ello. ¿Ya? ¿Ya? Claro, un caso de encuesta recomienda preguntas abiertas o opción múltiple. Dale opción mejor, si vas a usar encuestas, Omar. ¿Ya? Dale opciones. Generalmente las opciones van que te describan en estos 5 niveles si hacen una práctica. Por ejemplo, puedes preguntar con qué frecuencia usted se lava las manos. O sea, estoy inventando, ¿no? Y en estos niveles, por ejemplo, ¿no? Dale, Mayra, nada más, dale. Sí, ahí quería también como un consejo que sean preguntas entendibles de acuerdo al nivel en el que se encuentran, porque hemos tenido varios casos de clientes que mencionan que se les han hecho anteriormente otras consultoras una evaluación de cultura y las preguntas eran muy complicadas, difíciles,
Entonces, justamente con eso, pues el sesgo va a aumentar, van a obtener algo que no es la realidad de la empresa, con mucho margen de error. Entonces, siempre adaptar las encuestas a lo que se necesita, ¿no? O sea, al nivel que se pueda entender, como un consejo. Claro, perfecto. No, buenísimo eso. Sí, si vamos a aplicar encuestas, la pregunta tenemos que darle varias vueltas de cómo queda la redacción y eso puede ser lento, ¿no? Sí, súper. Y no, gracias a ti, Jorge. Muchas gracias a ti, Jorge Restrepo. Y Suyapa dice, ¿tiene idea de un presupuesto que necesita para cambiar la cultura? 5 millones de dólares. No sé. Es que es difícil eso. A ver, es que, a ver, cuando hablamos de cultura de inocuidad, queremos que las personas se enfoquen a la inocuidad, que sus acciones, su lenguaje esté orientado a la inocuidad. Entonces, ¿cómo hago que las personas, sus acciones estén orientadas a la inocuidad? Que, por ejemplo, el área de compras, que cuando se compre, ellos siempre, una de las dimensiones que tienen que evaluar es la inocuidad. ¿Cuánto me cuesta instalar esa variable? A lo mejor nada, con los mismos recursos que ya tengo. ¿Ya? Alineado, a lo mejor puedo hacer auditorías, ¿ya? Para ver si es que el enfoque está aplicándose bien, ¿no? Puedo hacerlo. Mantenimiento, por ejemplo. Quiero que mantenimiento, su conducta orientada a la inocuidad implique que limpie sus herramientas. Estoy inventando, estoy haciendo cosas concretas, ¿ah? O sea, no tienen que hacerse, o sea, tiene que haber conducta enfocada a la inocuidad. Mis acciones que hago en el día a día enfocadas a la inocuidad. ¿Cuánto me cuesta hacer eso? A lo mejor nada. O sea, ya tienes esos recursos en la empresa. Ahora, si quieres hacer cosas de concientización, charlas o incluso si quieres desarrollar líderes, que yo lo recomiendo. Por ejemplo, un día iba a una empresa y platicábamos con las personas ahí, los jefes de área, el tema del liderazgo. Y ellos me dijeron, no, si nosotros ya hicimos ese curso. ¿Ya? Entonces a mí me dejó como Condorito plop. ¿Ya? No sé si han leído, han visto la revista de Condorito, ¿eh? Cuando sorprendía se terminaba cayendo para atrás. ¿Ya? Entonces ellos dijeron, sí, hice ese curso, o sea que es como me dijeran, ya soy líder. El liderazgo es un camino, es un proceso, no es una meta tampoco, es una forma de vivir. Y a lo mejor puedo invertir, a lo mejor Suyapa está pensando en eso, ¿no? Puedo invertir en desarrollar líderes, ¿ya? Dentro de la organización. Y eso a lo mejor me va a costar y hago un presupuesto para eso. Pero líderes que me apalanquen, que me ayuden a enfocarme en inocuidad, con las herramientas, con las habilidades, con los hábitos que hoy día ya se conocen del líder transformacional, que es el principal enfoque de liderazgo que se estudia en el mundo. ¿Ya? Entonces, eso puedo decirte, Suyapa, no hay un costo específico, digamos, pero si quiero hacer cosas concretas, pues sí, ¿no? Posiblemente tengamos que invertir en cosas, ¿no? ¿Ya? Y Cecilia dice, muy difícil. No te desanimes, Cecilia. ¿Ya? O sea, no es complicado ir cambiando conductas. Piénselo en ustedes. O sea, no sé si alguna vez ustedes han querido cambiar conducta. Yo lo he hecho. ¿Ya? Y sigo todos los días mejorando y cambiando ciertas conductas que creo que no son adecuadas y también que me lo dice, por ejemplo, mi señora, ¿no? ¿Ya? O sea, hago encuesta en mi casa, aplico los 3 elementos también. ¿Ya? Pero uno puede ir cambiando. Sí, hay hartas historias que uno puede contar, que cuento también a veces cuando hacemos los seminarios de mis experiencias en esta batalla de liderarme a mí mismo, que es la persona más difícil que uno puede encontrar para liderar, es uno mismo. ¿Ya? Eso. Alberto, a mí me gustaría añadir algo. Yo sé que muchos de los que estamos aquí presentes, bueno, no aplica a mí porque, pero muchos de los asistentes cuentan un plan de cultura, porque ya sea que tienen HACCP, alguna de las normas GFCI, pero de repente, podría decir incluso la mitad, no han hecho un diagnóstico de la cultura de inocuidad. Entonces nosotros, o sea, les recomendamos, ya sea que apliquen nuestro método o alguna otra, pero es imprescindible diagnosticar, medir el nivel inicial de cultura, ¿no? Porque si recordemos que si no medimos algo, no se hace. Entonces, si no tenemos un punto de partida,
podemos tener un plan de cultura que probablemente pase las auditorías, pero son estrategias que se han realizado de manera general, no se sabe por qué, o sea, no sabemos cuáles son los puntos fuertes, débiles que tenemos, cuáles debemos reforzar, cuáles debemos de repente erradicar o tratar de ir cambiando poco a poco. Entonces es como un plan de cultura sin rumbo, ¿no? Probablemente estamos desperdiciando también muchos recursos porque estamos usando estrategias que no son para los problemas o cosas fuertes que tenemos en nuestra realidad. Eso quería añadir, Alberto. O sea, es muy importante y creo que no se da la debida cuidado de hacer esto antes del plan, ¿no? Nos lanzamos para poder aprobar las auditorías de certificación a desarrollarlo, pero no es correcto. Correcto, correcto. Y, Sí, ahí me hiciste pensar por ejemplo, nosotros desde hace ya unos años venimos capacitando a empresas en diseño higiénico. A pesar de que es un tema técnico, conocer los principios y los criterios de diseño higiénico, el tener claro eso te ayuda a tomar mejores decisiones enfocadas al diseño higiénico. Y eso ya es cultura. O sea, ahí me hizo acordar, no me acuerdo el nombre de quien preguntaba por el costo, ¿no? Entonces, una condición que yo creo que es importante para desarrollar una cultura con personalidad hacia la inocuidad es el conocimiento. las capacitaciones, justo ahí la pregunta. Entonces, es el conocimiento, es decir, si yo no conozco de diseño higiénico, si no conozco de peligros, si no conozco de bacterias. Por ejemplo, miren, siempre pregunto esto, dígame, cuando nos toca hacer talleres gerenciales con gerencias o con mandos medios, yo pregunto, dígame 3 peligros de inocuidad que pongan en jaque el negocio. Y me dicen peligro físico, químico, biológico. O sea, eso no es, se tiene que ser específico. Y yo, por ejemplo, el conocimiento entonces te va a empezar a ayudar, porque las personas cambian, porque ojo, desarrollar cultura significa que las personas cambien. Las personas cambian o porque les duele mucho, que ya no tienes de otra para cambiar. No sé, posiblemente los que están aquí en este webinar han sufrido algunas cosas, pérdidas, no sé, pues, no, amores no correspondidos, lo que sea, o pérdida familiar, lo que sea. Te dolió tanto que por eso cambiaste. Otros cambian porque saben mucho. Aprenden, y ese, por ejemplo, fue el caso mío. Yo me di cuenta que tenía que cambiar, pero no sabía cómo. Entonces empecé a buscar información, a leer. En el proceso tenía un objetivo yo de cambio, al final terminé transformándome a mí mismo. Entonces es otra forma de cambiar. Y ahí es el conocimiento. ¿Sí? Hay otra forma de cambiar, pero es más difícil. Es porque tú eres consciente y dices, es que quiero cambiar y empiezas a cambiar. Porque viste el ejemplo. Esa es otra forma de cambiar. Entonces, si yo digo, quiero cambiar cultura, quiero mejorar cultura de inocuidad de la organización, significa cambiar, que las personas cambien. ¿Ya? Entonces, ¿cómo llevo a que cambien? O te obligo, que sería el dolor, como yo les decía. A nivel personal, nosotros de repente nos ha tocado cambiar porque nos dolía mucho y tuvimos que cambiar. Por ejemplo, a nivel personal, muchas personas a lo mejor han tenido condiciones extremas en su vida que estuvieron al punto de la muerte. Fue un dolor tremendo y después cambiaste. Claro, en la empresa para cambiar cultura de inocuidad, pues no tenemos que hacer eso, ¿no? Pero sí, alguien tiene que, entre comillas, ayudar, obligar, motivar que las personas empiecen a cambiar. Sí. Que no se salten los procedimientos, y que apliquen los hábitos de higiene, que apliquen las buenas prácticas, que eso asegura que el alimento no salga contaminado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que las auditorías se hagan en los plazos correspondientes, las auditorías internas me refiero, por ejemplo. No que las auditorías internas lo haga un mes antes de la certificación. ¿Ya? Entonces, que muchas empresas traten de hacer eso. Sino que si yo tengo una conducta enfocada a la inocuidad, organizo mis procesos de tal forma que sea parte de la gestión, parte del sistema. ¿Ya? Entonces, eso. Entonces, no es difícil armar un plan de cultura. En realidad, no es difícil. Veo qué quiero cambiar, qué elementos cambiar y empiezo a trabajar ahí. No piensen cambiarlo de un día para otro todo. Hágalo estilo Luis Fonsi. Eso significa despacito.
y pasito a pasito. ¿Ya? Eso, muy bien. Hay mucho por hablar. Yo me encantaría estar aquí 4 o 5 horas hablando, pero pues a la orden, lo que necesiten. Ya nosotros hacemos siempre estos webinars para precisamente ayudar, ¿no? En los temas, ¿no? ¿Ya? Así que Sí, muchas ahí, gracias Mayra. Alberto, Hola. aprovechando que ese webinar ha sido de cultura, bueno, mencionabas que les dé descuento y aprovechando los cursos asincrónicos de cultura, que hay 3 en la plataforma con 40% de descuento, y estoy dejando un código para que pues, puedan aprovecharlo, ¿no? Y ahí justo está, para los que no les gusta la lectura, como dijo Alberto, pueden aprovechar en adquirir el curso de Cambia el comportamiento, cambia la cultura. Eso es todo. Entonces, muchas gracias Alberto por compartir este conocimiento. Gracias Paola también por acompañarnos. Es un tema, como dice Alberto, muy, muy amplio, que todavía sentimos que es muy complicado, pero como dijo Alberto, vamos pasito a pasito, no nos asustemos, no tratemos de lograr excelencia, cuando lo importante es mejorar, o sea, hacer una mejora continua, básicamente, que es creo que la regla básica, ¿no? En inocuidad, mejora continua. Y esto también aplica a la cultura.